El saludo desde el afecto para todos nuestros seguidores. Consejo Sano es un espacio que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y en el comienzo declaro el tópico que hoy abordaremos, el riesgo cardiovascular en la enfermedad renal. Y está con nosotros por primera vez el doctor Juan Carlos González, especialista en medicina general integral. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, creo que se impone una primera interrogante. ¿Qué vínculos hay entre el sistema renal y el cardiovascular? ¿Qué vínculos hay entre los riñones y el corazón, doctor? Bueno, primeramente decirte que nuestro sistema, como sistema complejo, se encuentra interrelacionado por múltiples factores. Sí. Así lo es el sistema cardiovascular y el sistema renal. ¿Cómo ha llegado a ese grado? Bueno, ambos dos actúan de forma continua y conjunta en la regulación de la presión arterial, del tono vascular, de la oxigenación, de la diuresis y de la homeostasia del líquido intravascular. Claro, también queremos saber a qué llamamos riesgo cardiovascular y a qué llamamos enfermedad renal, en ese mismo orden, para después entonces ir buscando otras respuestas. Como tal, el riesgo cardiovascular no es más que la probabilidad que tiene una persona o una población de presentar una afección cardiovascular. Esta a su vez se agrava o se agudiza cuando está en presencia de factores de riesgo. Ahora, ¿qué es la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica no es más que el proceso fisiopatológico de deterioro de la función renal, que puede ser reversible o irreversible en estadios avanzados. Entonces ya vamos adentrándonos de manera más directa en el tema que hoy nos ocupa, doctor. ¿De qué manera la enfermedad renal crónica incide en los riesgos cardiovasculares? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicarlo? A ver, a punto de partida debemos valorar de que la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular se entrelazan. Sí. Como ya lo habíamos hablado anterior, son dos sistemas que por muy separados que estén, se trabajan conjuntamente para lograr un fin, una misma meta. Hay que tener en cuenta, de cierta forma, que los factores de riesgo que las unen, a su vez, propician que se provoque un medio hostil donde pueda generarse afecciones agravadas. Factores de riesgo como cuáles. Bueno, empezando que factores de riesgo en medicina nosotros trabajamos con factores de riesgo modificables o no modificables. Empecemos por los no modificables. Estamos hablando de la herencia, la genética, el sexo, la edad, los antecedentes patológicos familiares, que son uno de los puntos de partida. Y entre los factores de riesgo modificables encontramos los hábitos higiénicos dietéticos, el sedentarismo, la obesidad, la no práctica de actividad física, la presencia o no de comorbilidades. Estamos hablando de que si es un paciente hipertenso, si es un paciente diabético, todo esto conlleva a raíz de que estos pacientes puedan presentar, primero, un mayor riesgo de presentar una afección cardiovascular y segundo, agravar el daño renal que tengan, ya daño renal establecido por el envejecimiento, que es una de las causas fundamentales, ya que el ser humano como tal, como ser constituido, conlleva en su vida un porcentaje de nefronas, que son la estructura funcional del riñón, que son las encargadas generalmente del filtrado glomerular, de 1.5 a 2 millones de nefronas. Esas nefronas van perdiendo capacidad, van perdiendo número y entonces se va volviendo un poquito tortuoso el proceso de filtrado por parte del riñón. Entonces entiendo de que es muy frecuente en personas con padecimientos renales crónicos que al mismo tiempo padezcan de riesgos cardiovasculares, doctor. Sí, es estimadamente muy frecuente. Generalmente el mayor por ciento de los pacientes que se encuentran en estadios avanzados de insuficiencia renal, como tal, bien conocido el término, nos encontramos de que son muchos los que presentan hipertensión en un primer momento. El 84% de estos pacientes llegan con hipertensión, pero no es más, a raíz de presentar una hipertensión puede presentar que hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular no es más, nuestro músculo cardíaco se agranda, se elonga, crece más de lo habitual y entonces esto crea disturbios en la anatomía normal del corazón. Eso da lugar a
otras afecciones, como ejemplo la cardiopatía isquémica con sus dos aristas, angina, infarto, la miocardiopatía dilatada. Las arritmias son muy frecuentes, incluso en estadios iniciales de la vida. Las vasculopatías periféricas, las pericarditis urémicas, que ya serían en un estadio avanzado y sería una de las complicaciones más avanzadas, y las encefalopatías, que es muy frecuente en el área de neurología. De manera que en ese estudio médico que ustedes realizan en busca de encontrar las causas que está provocando el trastorno renal crónico, la enfermedad renal crónica, entonces lleguen hasta el sistema cardiovascular y encuentren también allí estos padecimientos y estos riesgos. Se asume el tratamiento, se asume el diagnóstico mirando hacia ambos sistemas. Sí, hombre, de hecho, en la consulta de detección, en las consultas de seguimiento, ejemplo, estamos viendo que un paciente empieza a debutar por hipertensión, lo primero que debemos buscar es las partes secundarias, y entre las secundarias sería la parte renal, y siempre se le hace estudios de microalbuminuria, de creatinina, de urea, de ácido úrico, para ver qué tan porcentaje están en sangre, además de un estudio imagenológico como ultrasonido renal, que es importante para determinar que si hay alteraciones, morfología o estructuras anatómicas que estén fuera de lugar en ese momento y que hagan que este paciente comience a debutar con una hipertensión, ¿entiendes? Estos signos o síntomas, doctor, que tienen que ver con los riesgos cardiovasculares vinculados con la enfermedad renal crónica, ¿se manifiestan al unísono o habría que identificar un síntoma cardiovascular por un lado y un síntoma o signo renal por otro? ¿Cómo ustedes lo ven? A ver, en el ámbito clínico, sí, cada persona lo manifiesta individualmente, porque somos seres individuales, claro, como así. Pero no aún así hay que distar de que muchos síntomas se suelen asemejar y pueden presentarse al unísono. Ejemplo, estaríamos en presencia de pacientes que son pacientes obesos con una dieta inadecuada, que poca práctica de ejercicio. Bueno, ¿qué es lo más frecuente que él puede debutar? Bueno, puede debutar con una hipertensión, un accidente vascular encefálico, una insuficiencia cardíaca, que estaríamos hablando de un corazón que está débil, porque al aumentar su masa muscular el corazón es débil para posibilitar el aporte de oxígeno. Aún así estaríamos diciendo de que un paciente que es normopeso, pero que tenga un estrés, que fume, que puede presentar arritmias que pueden ser benignas o malignas. De cierta forma, estas arritmias a consecuencia le pueden llevar a una cardiopatía isquémica. Seguidamente tendríamos los pacientes que son deportistas de alto rendimiento. Estos pacientes, cuando no llevan un desentrenamiento adecuado, pudiera presentar una miocardiopatía dilatada, que es lo que vulgarmente llamamos en la calle el corazón más grande que la capacidad. Sencillamente no es que el corazón sea más grande que la capacidad, es que el corazón se hace muy grande y disminuye su capacidad, por lo que la fracción eyectiva, estamos hablando de la contracción óptima del corazón, es ineficiente. ¿Ineficiente para qué? Bueno, para enviar los nutrientes necesarios, la sangre oxigenada a todo el sistema como tal. Y pues, entonces son estos pacientes que presentan dificultad para el andar, dificultad para hacer tarea, dificultad incluso para levantarse, llegando a complicaciones como el fallo de bomba, que no es más que el fallo biventricular o ventricular, donde el paciente estaría en una discapacidad total y no pudiera asumir su rol en la sociedad. Le propongo una pausa que corresponde ahora en el programa, y recomiendo, insisto, en mantener la complicidad con el espacio. Hoy hablamos de los riesgos cardiovasculares en la enfermedad renal crónica. Las barras de manteca de cacao resaltan entre las principales alternativas para hidratar los labios. Debido a las características humectantes, las hadas de cacao sirven como remedio natural desde tiempos remotos, orientando su empleo al cuidado de la piel. Este producto trabaja desde adentro hacia afuera, absorbiendo las grasas del cacao para curar la resequedad y las grietas. La irritación y las llagas en los labios causan dolor. Además de los analgésicos que suelen recetar los médicos, untar un poco de manteca de cacao ofrece una sensación de alivio y suavidad.
Si los labios están agrietados en exceso o sufren de herpes, lo más recomendable es suspender su uso hasta nueva orden médica. Y de regreso en el programa está con nosotros el doctor Juan Carlos González y quiero preguntarle, doctor, cuando los padecimientos cardiovasculares llegan, pues ya los antecedió el deterioro renal o cómo se produce este mecanismo. A ver, ¿cómo te vamos a hablar? Los pacientes generalmente desde estadios iniciales comienzan a presentar alteraciones. Es muy bien reconocido de que cuando el filtrado disminuye por debajo de 60, comienza a disminuir la síntesis de eritropoyetina, que la eritropoyetina no es más que la sustancia encargada de garantizar la formación de glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos, al ser escasos, aparece la anemia. Esta anemia a su vez desencadena la disfunción endotelial y el mecanismo inflamatorio y de protrombóticos, lo que puede originar, ¿qué cosa? Puede originar afecciones cardiovasculares como las cardiopatías, el accidente vascular encefálico y los procesos trombóticos. Entonces, desde edades iniciales del proceso, puede originar otras afecciones que, en fin, pudiera afectar el sistema cardiovascular. Y si pensamos en los riesgos cardiovasculares, los padecimientos cardiovasculares avanzados podrían, digamos, afectar de manera directa el sistema renal, el funcionamiento de los riñones. Sí, en efecto, el sistema cardiovascular es hacer un sistema que desde mi punto de vista es un sistema que lleva una gran importancia. Cuando él se ve afectado, deteriora el funcionamiento de los demás. Es así que el sistema renal lo sufre en un primer momento. De hecho, primero se dice que el riñón sufre y el cerebro lo acompaña. Es así. Ejemplo. Esto, para no decir, es mejor por ejemplo. El ejemplo más cotidiano sería un paciente de 80 y pico de años que acuda a consulta frecuente por presentar frecuencia cardíaca baja. Estamos hablando de una bradicardia. Este paciente llega en un momento en que la bradicardia es tan extrema que llega a presentar problemas en la micción, o sea, no orina adecuadamente. Sus riñones se han declarado en baja perfusión, por lo que no va a ser el proceso de filtrado. Ese proceso de filtrado, ¿a qué va a conllevar? A que aumente la contaminación en sangre, ya que no purifica, no depura la sangre. Entonces estos azoados tóxicos, la creatinina, la urea, el ácido úrico, va a ir creciendo en el sistema como tal, lo que va a provocar complicaciones. Entre las complicaciones más agudas es la insuficiencia renal agudizada, cuyo tratamiento electivo y de urgencia es la diálisis. Seguidamente va a ser las encefalopatías urémicas y la pericarditis uremia, que serían una de las 3 complicaciones que podría presentar, además del desequilibrio hidromineral con acidosis metabólica, que sería de gran demanda y de gran complicación para el cuerpo como tal, y otras complicaciones que llevaría a fallecer al individuo. Ahora, el sistema cardiovascular y el renal se tratan, se les da seguimiento desde la medicina a partir de las especialidades que atienden pues estos sistemas, o habría que interconectar ambas especialidades para poder darle un tratamiento adecuado. En el caso, por supuesto, del tema que hoy estamos abordando, es decir, aquellas insuficiencias cardíacas o irregularidades en el sistema cardíaco que afectan al renal. A ver, como tal, la enfermedad renal y el riesgo cardiovascular se debe implementar desde el área de atención, porque nosotros somos la primera vía de referencia en el sistema primario de salud. Exactamente, se debe tener en cuenta ese riesgo. Ejemplo, en mi comunidad, cuando se estableció la parte de riesgo cardiovascular, que yo fui el promotor en ponerlo en práctica, encontré que era una población muy frágil, con un riesgo cardiovascular muy alto por los riesgos, por las comorbilidades, por los modos y estilo de vida que llevan, que evidentemente a raíz de la transculturación se han ido desplumando, y entonces desgraciadamente es una población que empezaba a presentar alteraciones. La primera alteración es el debut emergente de la hipertensión, y consiguientemente se han desencadenado varias presentaciones de enfermedad renal que dista desde sus estadios iniciales hasta estadios ya un poco más avanzados.
Entonces, ¿qué es lo que debemos llevar a cabo siempre como primeros responsables de la salud ante la comunidad? Bueno, la detección precoz. ¿Detección precoz de qué? Estos factores de riesgo, de estas personas que son vulnerables. Porque a través de ello es como nosotros vamos a encaminar el tratamiento. Y el tratamiento, evidentemente, siempre debemos basarnos primeramente peculiaridades. No se tratan igual, pero sí se trata teniendo en cuenta no afectar al otro, o que un tratamiento le ayude al otro. Estamos hablando de que siempre debemos tener unísonos esos dos criterios y llevar el tratamiento no farmacológico y el farmacológico de la mano. ¿Para qué? Para facilitar mayor funcionamiento cardiovascular y mayor funcionamiento renal. De manera que hay que enfocar el tema de manera integral, desde los riesgos cardiovasculares y su incidencia en la enfermedad renal crónica, pensando en el sistema primario de salud, pero también en las especialidades que atienden ambos sistemas, doctor Juan Carlos. Lo entiendo de esa manera. Así mismo. Ahora, si pensamos en los primeros tratamientos, en aquellos que resultan básicos para empezar a detener este riesgo cardiovascular y su incidencia en el sistema renal, ¿qué me diría? A ver, de manera inmediata como primera estrategia. Lo primero sería modificar el modo y estilo de vida, que sería lo ideal. Es lo mejor y lo más asequible. Sería la corrección de la dieta, corrección del peso, control de las patologías de base, erradicación de los hábitos tóxicos, la actividad física que debería ser acorde y óptima, independiente de la edad y la capacidad funcional, porque es recordable de que nuestro corazón como músculo a lo largo del envejecimiento se cansa y se agota. Entonces debemos tener una actividad física responsable. No es que el viejito vaya y me levante no sé cuánto en el gym. No debe ser así. Siempre debe ser la actividad física responsable con la edad del paciente. ¿Para qué? Para que no llegue a una descompensación posterior. Y en cuanto a la parte medicamentosa, ya le digo, asegurar que no sea dañino con el parte de renal. ¿A qué me refiero no ser dañino? Ejemplo, hay estadios avanzados de la enfermedad renal, que como tal ya no pasaría enfermedad renal, sino insuficiencia renal, donde no se recomienda, un ejemplo hipotético, de que este paciente que es hipertenso hace más de 20 años, continúe con su enalapril o con su captopril. ¿Por qué? Porque ya no le va a favorecer el riñón. Entonces lo vas a entorpecer. Ya es un riñón entorpecido que con la carga del enalapril o el captopril lo vas a entorpecer más. Al igual que la hidroclorotiazida, que son los diuréticos tiazídicos que llevamos usando 20, 30 años y ya no es recomendable que lo use. Entonces, ¿qué es recomendable? Es recomendable cambiarlo. Es recomendable buscar un medicamento que ya favorezca la parte cardiovascular, pero que ayude y apoye al riñón, ya que él ahora en estos momentos no está dando su 100%, pero todavía él está dando su poquito y es necesario cuidarlo también. Yo me atrevería incluso que hay otros tratamientos y otras miradas en relación con este tema. Si lo permite, doctor, vamos a dejar esos tratamientos y sus sugerencias para el último momento del programa. Hacemos un breve receso. En breve estamos de vuelta. Ya el momento del tercer segmento del programa se mantiene, por suerte para todos nosotros, el doctor Juan Carlos González. Hay preguntas que todavía se generan en la población y tienen que ver, por ejemplo, con la medicina natural y tradicional. Remedios caseros, determinadas maneras de acudir a la botánica para tratar los riñones o para facilitar el funcionamiento coronario. ¿Cómo lo ve usted desde la medicina? Bueno, evidentemente la madre naturaleza siempre nos ha aportado recursos, claro, a pesar de que nosotros la hemos semidesvastado, pero ella siempre nos ha aportado nuestros recursos. Y tenemos sí opciones que
Son recomendables en la parte del riñón hasta cierto punto, no en etapas avanzadas, ¿entiendes? Pero hasta cierto punto de daño renal podemos utilizarlo. Opciones que tenemos, bueno, tenemos la tintura de ajo, que se puede consumir. Se consume 10 gotas en medio vaso de agua 2-3 veces al día. La cebolla en jarabe, una cucharadita 2 veces al día. La caña santa en elixir, una cucharadita 2 veces al día. Tenemos el té de riñón, que funciona muy bien, 10 gotas en medio vaso de agua 2 veces al día. De igual tenemos el Hipolip, que es un preparado que incluso lo tenemos en la casa, porque es con miel, con ajo. Podemos dar una cucharita 2 veces al día, y este es muy bueno para la depuración de los grasos no deseables del organismo, de esa plaquita de ateroma que se nos forma en las arterias. Es necesario porque nos ayuda a reducirla, entonces favorece la eliminación de esa placa de ateroma y facilita que el paso de la sangre con más facilidad, y disminuye así que el exceso de grasa en nuestro cuerpo. Y de igual forma tenemos el agua de coco, que es un suplemento natural, muy rico, muy popular, y que al final podemos ayudarle al riñón. Ya le digo, siempre y cuando el deterioro de su función renal sea óptimo, porque al final, si es en un estadio avanzado, no debe ingerirla. Digamos que estas prácticas serían efectivas y adecuadas mientras que no se llega a un estadio grave de la enfermedad renal crónica, Juan Carlos, doctor Sí. Juan Carlos. Y en el caso del corazón podríamos acudir también a algunas infusiones o algunos preparados naturales para facilitar el fluido sanguíneo, el funcionamiento del corazón. Sí, ejemplo, el ajo, que ya lo hablamos, Sí. como tal, facilita que la hipotensión. Y la cebolla, al igual de ello, facilita la vasodilatación coronaria. He podido conocer acerca de determinada infusión que se hace con la cáscara de la cebolla, ¿verdad? Que muchas veces Sí. despreciamos porque no la utilizamos en la culinaria y que Ujú. facilitaría todo el sistema respiratorio cardiovascular. Exactamente, sí. Tienen implementos múltiples y consecutivos a la hora de prepararse. Doctor, háblenos ya en el momento en que estamos pensando desde las primeras edades la salud cardiovascular y la salud renal. Cómo darle vida, cómo darle salud a los riñones y al corazón, porque además son órganos vitales en el funcionamiento del cuerpo humano. Darle trabajo a los riñones, darle trabajo al corazón. A ver, no es simplemente darle trabajo. No es simplemente eso. Es darle lo necesario. A ver, ambos órganos como tal necesitan sus cuidados y necesitan el apoyo de ambos de nosotros, porque en el decurso del envejecimiento, como le he aclarado anteriormente, se desgastan, y es desgaste. Y figúrate que el corazón te mantiene siempre activo, al igual que tus riñones, siempre se mantienen depurando su sangre. Entonces, ¿qué es lo mejor? Respetarlo, darle un cuidado de respeto, comiendo lo necesario. Por ejemplo, las dietas siempre es recomendable, la baja en sal, baja en grasa, ricas en frutas y verduras. En el caso del riñón es disminuir las proteínas, porque el riñón no tolera la proteína. ¿Dónde encontramos las proteínas? ¿O las proteínas en qué alimentos? Las proteínas simplemente en las carnes rojas, el huevo. En la insuficiencia renal no es muy aconsejable comer. Muchos autores dicen que un huevo equivale a 5 bistecs. Entonces debemos alejarnos del huevo en estadios avanzados, ¿entiendes? Al igual que debemos alejarnos de los condimentos de la culinaria que podemos provocar, ejemplo, los sazoncitos Goya, los sazón Iberia, todo eso debemos alejarnos. ¿Por qué? Porque son manufacturados por industria y modificados químicamente, y eso a largo plazo, no te estoy diciendo que no lo usemos porque a todo el mundo nos gusta, claro, sino sencillamente que debemos limitar su uso en la culinaria, dotándose siempre elementos naturales que siempre han estado y nos han acompañado en las diferentes facetas. Al igual que los refrescos gaseados, debemos eliminarlos. Uno de los casos es la Coca-Cola, el refresco negro, que a la mayoría nos gusta. Bueno, el exceso de cafeína en el corazón provocaría la arritmia, y en el exceso de él por ingestión provocaría disturbios no solo a nivel renal, sino a nivel hepático también, por lo que debemos disminuirlo. En la práctica de los hábitos tóxicos,
El cigarro está más que demostrado que el uso de nicotina acelera la producción de ateroma a nivel de la íntima vascular, por lo que acelera los procesos fibrinolíticos, el proceso de inflamación y el proceso de inflamación endotelial. Esto provocaría una estrechez a nivel coronario y provocaría la infección, los procesos isquémicos reiterados. A su vez, la compensación de las patologías de base. Los pacientes muchas veces, y yo los entiendo, desde la parte de médico, de que es verdad el medicamento escasea, es verdad hay sus problemas en la parte de la red de farmacia, pero siempre es necesario compensarnos, y si no hay medicamento hay que tratar de usar las vías alternativas con la medicina verde, y es necesario adherirse a ese tratamiento siempre y cuando lo tengamos, porque muchas veces agotan técnicas médicas, agotan barreras que es necesario utilizar, y a veces nos ves que de cierta forma nos enloquecemos pensando en qué más ponerle cuando yo he agotado todo lo que he tenido hasta mi alcance. Y ahí es el momento en que tú dices, debo remitirlo, debo enviarlo a ver otro especialista para que de cierta forma reevalúe el caso. Lo otro es garantizarse siempre la actividad física, como ya le dijo, óptima y adecuada para la edad. Hervir el agua de consumo, que es importante porque nuestros riñones necesitan 1 litro de agua al día. Necesitamos hervirla o purificarla, ya sea por medio químico, que sería el uso del hipoclorito, o físico, que sería el calor. Me gustó la idea de respetar el corazón y los riñones para garantizar su protección. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por haber estado en Consejo Sano. Ya está abierta la invitación para que regrese. Gracias. Y a ustedes el agradecimiento también por mantenerse en el espacio, sintonizando cada minuto de Consejo Sano. Regresamos dentro de 7 días.